16, el versículo 15 al versículo 35. Usted me sigue con su vista. Éxodo 16, versículo 15 hasta el 35. Bendito el nombre del Señor. Si usted, por favor, puede ponerse sobre sus pies a la reverencia a la palabra, se lo voy a agradecer. Tenemos Éxodo 16 y versículo 15. La Biblia dice: y viéndolo los hijos de Israel le dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Entonces, 16, esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por qué eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, hermanos, ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y aquí usamos la palabra testimonio. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así que comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra, dice la Biblia, de Canaán. Ahí dejamos la lectura, y que en esta hora Dios
añada bendición a su palabra. Le decimos: Padre, muchas gracias. Gracias porque tú eres fiel. Definitivamente, Señor, tu palabra comprueba tu fidelidad, tu grandeza, tu amor y tu compasión. Saber de que tú tienes el cuidado sobre la vida de tu pueblo. Hoy te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Háblanos, ministranos, Señor, y llévanos a las fuentes, al oasis, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gloria a Jesús. Gracias. Habíase en cierta ocasión una familia que estaba pasando una necesidad muy fuerte financieramente. Y el padre de familia, angustiado, pero creyente. Y viendo que no había de comer en su casa, le dijo a la esposa: déjame ir a mi recámara, ir a la recámara y voy a orar a Dios. Y él se fue a su cuarto. Solo que pues en esos lugares y en esa condición en la que vivían, pues no había aire acondicionado, sino que acostumbraban a abrir las ventanas. Y en el cuarto de él estaba abiertas las ventanas del cuarto, y enseguida hacia un lado él se hinca y comienza a orar a Dios. Y le comienza a decir: Señor, mira nuestra necesidad. No tenemos para comer, no tenemos para alimentar a nuestros hijos. Yo te pido, por favor, que hagas un milagro, que extiendas tu mano de misericordia. Bueno, siguió orando, pero al otro lado de la ventana que estaba abierta estaba el vecino. Al vecino al que le había hablado del evangelio, al que le había evangelizado en más de una ocasión. Y como todo, ¿verdad?, siempre renuente a las cosas de Dios. De esa clase de gente que le gusta burlarse de las cosas de Dios. Y tomó la ocasión para hacerle una mala jugada. Dijo, y lo escuchó orando al vecino de lo que tenía necesidad. Y dijo: ahora le voy a enseñar que el Dios que él predica no es verdad. Dijo: voy a ir a la tienda y voy a llenar un carrito lleno de comida y se lo voy a poner en la puerta de su casa. Y le voy a tocar la puerta y me voy a esconder. Y cuando él salga y diga que es Dios, yo le voy a decir que no fue Dios, que fui yo. Y así lo hizo. Se fue, compró comida, compró aquí, compró allá, y llenó un montón de cosas en las bolsas. Llegó a la puerta, le tocó la puerta al vecino y él se escondió detrás de la puerta de su casa. Y cuando salió el vecino con su esposa y vio toda aquella comida en la puerta, al pie de la puerta de su casa, comenzaron a dar gracias a Dios y dijeron: Señor, gracias porque contestaste nuestra petición. Gracias porque tú supliste nuestra necesidad. Gracias porque yo sabía que tú me habías escuchado. Y cuando de repente sale el vecino, le dice: ¿cuál Dios? Si el que se los compré fui yo. Yo fui el que fui a la tienda, yo me encargué de comprarle todo lo que ustedes necesitaban. Y el hombre de Dios dice: gracias, Señor, porque también usas al inconverso para bendecir a tus hijos. Muchas de las veces hay gente que no entiende cuando alguien cree en Dios. Hoy vamos a entender un cuadro muy interesante, y es que la Biblia nos enseña de que Dios sacó al pueblo de Egipto para no solamente demostrarles en el desierto que Dios es Dios, como lo fue en la ciudad allá en Egipto. Les demostró el poder al frente del Mar Rojo. Les enseñó que Él tiene el poder en el desierto también, y que Él puede convertir el agua amarga en agua dulce. Es interesante la historia. Hablábamos, no este domingo, el domingo pasado, ya que este domingo que pasó pues hicimos un cambio, pero entendimos hace 2 domingos de que
ellos cuando llegaron al desierto de Sin, hablamos del capítulo 16, del versículo 1 al versículo 14, cuando salieron de Elim, se recuerda la historia, y que llegaron al desierto de Sin, donde ellos comenzaron a murmurar, a renegar, porque ahora el problema era la comida. No tenían que comer, aunque tal vez sí tenían, pero se les estaba escaseando, porque recuérdese que tenían 45 días de haber salido de Egipto. Era muy pocos días. Recuérdese que al tercer día de ellos haber salido de lo que habían ellos cruzado el mar Rojo, al llegar a donde estaban las aguas de Mara, 3 días, ellos ya iban quejándose de Dios, quejándose de los hombres de Dios. 3 días solamente. Entonces, esta gente traía un problema muy grande, y es que no era porque Dios no se les había revelado, no, sino que el problema de ellos era que ellos no querían dejar cierta clase de vida, cierta forma de pensar, cierta forma de hacer las cosas que Dios les quería que ellos hicieran o practicaran. Difícilmente hoy para nosotros es entender a la gente cuando la gente tiene un pensamiento diferente a lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. La palabra de Dios para nosotros ha sido y es la parte importante de nuestra conducta diaria, de nuestra forma de dirigirnos y de hacer las cosas, no solamente en la vida espiritual, sino también en la vida cotidiana de todos los días. Es interesante pensar que en la entrada anterior de lo que Dios envió alimento a los hijos de Israel mientras ellos atravesaban el desierto, la reacción de los israelitas al ver el pan del cielo fue preguntarse qué era eso. Entonces, el versículo 15, cuando vemos esta parte interesante, dice la Biblia que viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer, porque el reclamo era que no tenían para comer. Entonces Dios viene y les manda pan. Ellos preguntan: ¿y esto qué es? Porque nunca lo habían visto. Es como cuando llovió por primera vez. Fue algo asombroso. Fue algo que ellos dijeron: y agua del cielo, ¿verdad? Lo que para nosotros hoy es muy común, en el tiempo de Noé no lo fue. De la misma manera, ellos al ver este milagro, porque esto fue un milagro, hermanos, esto fue un milagro extraordinario, esto fue una obra de Dios extraordinaria a la vida de ellos. Es como cuando leemos que Elías, hermano, estaba en el desierto, o estaba, hermano, lejos de lo que era la ciudad, y que la Biblia dice que Elías iba huyendo y que 2 cuervos vienen y lo alimentan. Eso es extraordinario creerlo. Eso es algo que uno dice: wow, quiere decir que Dios es el que puede hacer y como Él quiere hacer, y puede mover su mano a favor, sea para bien en la vida de alguien o también para mal. Recuérdese que se recuerda la historia de Jonás, que dice la Biblia que cuando ya convence a Jonás de regresar y predicarle a Nínive, Jonás, a pesar de que se miraba que había quedado convencido, pero no estaba todavía conscientemente claro de que Dios, hermano, iba a hacer lo que Él quería hacer. Porque cuando Él está en una cima viendo al pueblo ninivita de la manera como Dios iba a trabajar, y se recuerda que le creció una calabacera y Él se acomodó porque era fuerte el sol. Y cuando Él se da cuenta que Dios no había derramado juicio, Él dijo: yo sabía que tú no los ibas a castigar, les dijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pueblo ninivita se había arrepentido y se habían humillado y se habían tirado a ayunar y a clamar a Dios, y Dios tuvo misericordia. Y ese fue el enojo de Jonás, al grado que dice la Biblia que la calabacera que tenía en la parte de atrás creció, le dio sombra y estaba muy cómodo. Pero la Biblia dice que Dios envió un gusano,
y le comió la calabacera y se airó Jonás. Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que es difícil entenderla. Hay gente que es difícil trabajar con ella. Hay gente que es muy difícil. Hay gente que es muy testaruda. Hay gente que es muy enojona. Hay gente que no se puede dialogar. Hay gente que no se puede conversar con ellos. Hay gente que no puede uno hacer un negocio con ellos. Hay gente con la cual uno no puede tener una relación muy cercana. Porque muchos, y hablamos generalmente, son conflictivos. Hay mucha gente conflictiva en el mundo. Hay mucha gente que buscan solamente lo propio. Ellos no quieren en ningún momento perder. Ellos siempre quieren ganar. Y nunca van a ceder a algo que saben que van a perder. Siempre quieren ganar la partida todo el tiempo. Aquí hay una reacción. Y es una reacción de un pueblo que Dios quiere que ellos conozcan a ese Dios y que puedan depender de ese Dios. Y ellos se preguntan y dicen: ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Y aquí, para nosotros, ya leyendo en lo que hemos leído más adelante, en el versículo 31, vemos que la casa de Israel lo llamó como maná. Y era como semilla, dice la Biblia, de culantro. Otra versión dice de cilantro. Yo creo que esa palabra para nosotros es más conocida. Y dice que era blanco y su sabor, dice la Biblia, que eran como hojuelas con miel. Esa parte es fascinante, entender que la Biblia da el sabor de lo que tenía esa comida. Aunque más adelante nos dice la misma escritura que Moisés le dijo que lo guardaran, que lo cocinaran, que lo prepararan y que lo guardaran para el siguiente día. Quiere decir que se podía comer como había caído, pero también se podía preparar para poder prepararlo de una manera o de otra forma como ellos quisieran hacerlo. Es interesante. Quiere decir que el maná era como algo misterioso, pues, pero fue un alimento. Fue un alimento en la vida de ellos. El domingo pasado hablábamos de lo que los judíos, ellos creen de lo que fue el maná. Es interesante pensar esto. Pero la Biblia nos ayuda a pensar un poquito más de lo que para ellos fue el maná. Fue un banquete para ellos. Vino a ser como una forma de banquete en la vida de este pueblo, en la mesa. En hebreo se conoce como maná, que literalmente significa lo que ellos preguntaron: ¿qué es esto? Eso es lo que significa. No era un alimento natural, sino que era mandado del cielo. Nunca se había visto algo igual. Más adelante Moisés lo describe, como leímos en el versículo 31. Durante el tiempo de los israelitas que estuvieron viajando por el desierto, ellos recibieron lo que nosotros hoy podemos llamar pan divino, días tras día, aunque habían suficiente para todos, más las instrucciones que ellos recibieron fueron algo que iban en contra de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer diariamente. Y cuando leemos esta parte que la Biblia nos enseña, es entender el versículo 16 y hasta el versículo 18. Y vemos aquí las instrucciones como la Biblia nos lo enseña. Y dice el versículo 16: esto es lo que Jehová ha mandado: recogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas tomaréis cada uno, para que los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogía conforme a lo que había de comer. Eso era la orden. En otras palabras, ellos iban a recoger lo que iban a comer en el día, lo que iban a comer desde la mañana, lo que iban a comer a mediodía y lo que iban a comer al anochecer. Entonces, la orden era que ellos recogieran lo que era el sustento del día, y cada día iban a ir a recoger. Cada día ellos tenían que levantarse muy temprano de mañana para ir a recoger lo que aquí se conoce como el maná.
Y aquí hablamos de la palabra gomer, en hebreo omer, que esto significa gavilla, o un gomer, que es la medida promedio de una persona que podía comer durante un día. Entonces era una medida que tenían que agarrar exactamente y que de una manera tenían que traerlo como la provisión a sus hogares. Y aquí hablamos de la provisión diaria, que es interesante pensar en lo que son medidas bíblicas. Un gomer era aproximadamente lo que era como el 10% de un efa, como habla el versículo 36, fue el último versículo que no leímos. La gente escogía, como hemos leído, su porción cada mañana. Al amanecer siempre había de una manera más, pero lo que sobraba no quedaba en el suelo, sino que la Biblia dice que más tarde, cuando salía el sol, aquello se iba consumiendo, como dice el versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y la Biblia dice que se derretía. Eso era fascinante, entender cómo Dios estaba trabajando con este pueblo, lo que Dios quería enseñarles, de la manera como Dios quería instruirlos, que ellos pudieran entender que lo que Dios les estaba dando era algo especial, pero también tenían que entender que en todo ello había una disciplina. Y eso era lo que a ellos no les estaba pareciendo agradable, porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando leímos en el versículo 16 al 18 y vemos esta parte, la gente recogía su porción cada mañana, pero al amanecer siempre había de más. Pero la orden era que tenían solamente que recoger lo que se les había marcado. El versículo 21 nos enseña que lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba lo derretía. Eso dice el versículo 21. El Señor sabía que la gente iba a tener la tendencia de acumular más de lo que podían comer, como una forma de asegurarse, como nosotros decimos, ¿verdad?, para el futuro. ¿Y quién no quiere aquí prepararse para el futuro? Todo mundo trabajamos para prepararnos para el futuro. Preparamos a nuestros hijos para el futuro, nos preparamos nosotros para el futuro. Y prepararnos para el futuro no es malo, es bueno. Pero aquí hay una parte interesante que la Biblia a nosotros nos enseña. ¿Sabe por qué? Porque el Señor aquí fue claro en decir que eso no era permitido en ese momento para ellos, porque la orden venía de Dios a la vida de ellos a través de Moisés. Porque en el versículo 19, déjeme leerle, y les digo a Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Quiere decir que no había la orden, o no había una orden de que se les dijera guárdenlo, lo que no coman, guárdenlo. No como cuando el Señor hizo el milagro, se recuerda de los panes y de los peces allá en uno de los evangelios, que la Biblia dice que multiplicó los panes y les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Se recuerda? La diferencia en esta parte es que el Señor, que dice la Biblia, que cuando multiplicó dice que sobraron panes y sobraron pescados. Y entonces el Señor le dijo, recojan todo lo que sobró, dijo, y guárdenlo. En este caso no fue así. En este caso no fue. La orden era que no guardaran nada. La orden era que lo que se iban a comer era lo que tenían que recoger, nada más. No tenía que haber esa parte de ambición, que esa es la parte que el Señor quería curarles en ese momento. Quería curarles ese pensamiento que traían de Egipto, que venían de una forma de acumular y de una manera pensar humanamente. Lo que Dios quería era sanarlos de ese pensamiento. Porque aquí podemos notar que el Señor le dice, no van a acumular para el siguiente día. Es interesante lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Lamentablemente no todos hicieron caso. El Señor puso esa prueba para ver si creían en Él y la obedecían. Mas vemos que
algunos desobedecieron. El versículo 20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y la Biblia dice que crió gusanos y se pudrió. Y la Biblia dice que se enojó Moisés con ellos, porque no hicieron caso a lo que el hombre de Dios les había dicho de parte de Dios, que no lo hicieran. Mas sin embargo la Biblia dice que sí lo hicieron. Y eso provocó ira a la vida del hombre de Dios, porque estaban yendo en contra de lo que estaba diciendo. En otras palabras, no le creyeron, pues. Dijeron: ¿cómo que vamos a dejar perder este gran manjar? ¿Cómo es que vamos a dejar perder esta comida si estamos en el desierto y mañana quién sabe si va a haber? Y era muy cierto. El problema era que no era el hombre que les estaba diciendo, era Dios. Entonces no le estaban creyendo a Dios. Ellos estaban en su pensamiento, humanamente hablando. No estaban confiando en Dios. Porque si Dios le dijo: yo le voy a dar de comer mañana, es que Dios iba a cumplir su palabra. Dios, si les hubiera dicho: yo mañana los sano a ustedes, era por seguro que Dios los iba a sanar al siguiente día. De que les iba a abrir otra vez el mar rojo al siguiente día, era por seguro que Dios se los iba a abrir otra vez. Pero aquí vemos un cuadro de duda, un cuadro prácticamente de gente que no creía. Y es algo que debemos hoy de analizar, que es bien importante. No todos creen. Ese es el problema. No todos son obedientes. No todos caminamos en el mismo patrón. No todos caminamos en la misma fe. No todos caminamos en el mismo plan de Dios en la vida de nosotros. Podemos saber pocos, podemos saber muchos, pero en tanta cabeza que hay, más de alguno que va caminando, sea para a la derecha o a la izquierda, o va caminando para atrás. Pero más de alguno, hermano, no va caminando en el orden de Dios. Y ese es el peligro. Porque la Biblia nos enseña aquí algo interesante, que algunos, hermano, guardaron para el día de mañana. La gran sorpresa es que se les engusanó, dice la Biblia, el pan. Porque la orden era no guardar. Sin embargo, la Biblia dice que muchos guardaron. Y esa es la gran forma de poder entender de alguien que duda, que no cree a Dios, que siempre trata la manera de hacer las cosas a su manera. ¿Cuánta gente no hay que quieren hacer las cosas a su manera, arreglar las cosas a su manera, trabajar a su manera, hacer que las cosas trabajen a su manera? Yo quiero decirle hoy algo a usted muy importante: las cosas no van a trabajar a su manera si usted sabe que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso a quien nosotros podemos clamar y pedir que Él tome el control de nuestra vida, sabiendo que hoy nosotros vivimos para Dios. Vaya, si eso hubiese sido antes de nosotros conocer a Cristo, bueno, eso todavía se podía haber valido, se hubiera valido. Pero hoy que nosotros hemos venido y hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, es cuando nosotros más debemos de creer en ese Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, hermano, que Dios es fiel, que Dios es poderoso y que Dios puede cambiar las circunstancias de la vida. Pero déjeme correr la historia, porque le estoy narrando la historia solamente, pues todavía no he entrado al diálogo con usted, solamente lo estoy preparando. Amén, como cuando el doctor prepara al que va a operar, ¿verdad? Le dice: no coma esto, tranquilo, relájese, báñese, ¿verdad? Amén. Véngase a la hora, véngase con tiempo, porque vamos a hacerle una operación de corazón abierto. Así que ahorita solamente el Señor nos está preparando. Le estoy narrando la historia. Amén. Bueno, corramos la historia y miremos esta parte interesante. Y es que le dijo: ninguno deja nada o deje nada de ellos para mañana, le dijo. En el versículo 20 que leímos: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos, dice la Biblia, algunos dejaron de ellos para otro día. Dijeron: por si las moscas, ¿verdad? Dijeron: por si a Dios se le olvida, por si a Dios se le escapa, vamos a guardarlo. Pero la sorpresa fue que se les engusanó, dice la Biblia. Los desobedientes
la desobediencia, de una manera, aquí vemos, de una manera, que no creyeron a Dios. Ahora, hubieron otros que creyeron a Dios. Estos fueron más entendidos. Mas, sin embargo, los que no creyeron a Dios, aquí hay una parte interesante. Y es que ellos quisieron ser más listos que Dios. Sí, porque si la orden fue no lo hagan, y ellos dijeron lo vamos a hacer por si a Dios se le olvida, es como si quisieron darle la vuelta a Dios y decirle: no, nosotros te vamos a ganar, Dios. Nosotros te vamos a ganar. Nosotros vamos a saber más que tú. Y esa fue la mentira de Satanás cuando le dijo a la mujer: si comieres de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Seréis como Dios. Entonces hay gente que se cree que puede más que Dios. Sí, hay gente que se cree que puede más que Dios. Hay gente que cree que ellos pueden arreglar todo en la vida. Hay gente que cree que su inteligencia es más grande que Dios. Hay gente que cree que todo lo que ellos hacen, Dios no lo puede hacer si ellos no están ahí. Yo hoy le traigo malas noticias a usted. Y discúlpeme de la manera como se lo voy a decir, pero la Biblia nos enseña de que Dios no necesita ayuda de nadie. Así muy directamente y fuerte. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita de nuestra adoración. Dios no necesita de nuestra presencia. Dios no necesita de nuestra alabanza. Dios no necesita de tu dinero ni de mi dinero. Dios no necesita nada de nosotros. Lo que necesitamos somos nosotros de Dios. Nosotros necesitamos el favor, la bendición, la gracia, el poder y la misericordia de ese Dios bueno que cada día a nosotros nos bendice, hermanos. Entonces tenemos que cambiar de concepto. Tenemos que cambiar de pensamiento. Tenemos que cambiar de forma de pensar. Porque aquí este pueblo, algunos, dice la Biblia, creyeron y pensaron que pudieron ser más listos que Dios. Mas la Biblia nos enseña que no fue así. Que a Dios nadie puede burlarse de Dios. Y la Biblia dice que se engusanó lo que ellos habían guardado para el siguiente día. Se pudrió, dice la Biblia. Ahora, hablemos aquí rápidamente, porque estamos viendo en la Biblia el pan para el día de reposo. Porque les dijo: ustedes van a ir a recoger todos los días para ustedes comer diariamente. Pero va a haber un día que va a ser en el sexto día, donde ustedes van a recoger 2 veces la porción que ustedes recogen todos los días. Y eso va a ser la porción que van a comer en ese día y la porción que van a comer al siguiente día. Esa fue la única forma que ellos podían guardar el pan para el siguiente día, pero era a través de un orden y del mandamiento que ya Moisés les estaba estableciendo de parte de Dios, que más adelante vemos que vino a ser una parte en lo que fue en la ley mosaica, que fue establecido como una ley. Aquí era un mandamiento que ellos tenían que, de una manera en obediencia, hacerlo, pero después se vino a hacer una ley que se tenía que hacer como se había mandado. Y aquí hablamos en esta parte en lo que fue en el séptimo día, y hablamos en el día de reposo. En el versículo 22 y 23 le dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se le hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que había dicho Jehová: mañana es el santo día, o el día de reposo, el santo día de reposo. Entonces de Jehová, lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Aquí vemos que en el séptimo día de reposo, que en hebreo se puede decir como el Shabbat, Dios hizo doble milagro. Aquí la parte es de que
el doble milagro fue que recogieron, y el segundo fue que no se engusanó, como la Biblia nos lo enseña. Y la Biblia aquí nos enseña, mis amados hermanos, que lo que vino a causar, o lo que vino a traer en ellos, como dice en el versículo 24 y al versículo 26, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, en los 6 días lo recogeréis, mas en el séptimo día, le dijo, aquí voy a usar otra definición, sábado, en el cual no se hallará. Es interesante pensar cuando nosotros hablamos en esta definición de lo que significa el séptimo día. Aunque cuando nosotros hablamos aquí de esta parte, que es interesante, debemos de entenderlo, de que lo que Dios les estaba hablando a través de Moisés era una forma de conducta, pero también les estaba enseñando una forma de santidad. Pero cuando hablamos de la manera de santidad, les estaba enseñando de una sombra de lo que iba a suceder y de lo que iba a venir en el tiempo futuro. Y hablamos aquí nada más y nada menos que del Mesías. Entonces, cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, estamos hablando de que todo lo que se movió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir en el tiempo del Mesías. Es decir, que de la manera como Dios vino a trabajar en la vida del pueblo, fue a través de pactos, fue a través de sombras, fue a través de una forma de vida que ellos pudieran entender el trato de Dios. Ahora, recordemos que ellos estaban en un tiempo donde Dios estaba tratando con ellos de una manera muy distinta a la que hoy estamos, o de la que cuando Jesús establece el pacto con los discípulos. Ahora, es interesante pensar que cuando nosotros hablamos del Mesías, estamos hablando que todo lo que habló Moisés del templo, de los sacrificios y de todos los utensilios y de todo lo que había en el tabernáculo, todo traía una representación, y era la representación de lo que era aquí Cristo. Es interesante pensar en lo que para nosotros puede ser interesante de lo que Dios quería aquí hacer, porque cuando les dice que en el día séptimo, de la manera que iban a reposar de todo el trabajo y de toda la labor, recordar que hay 2 puntos importantes que tenemos que entenderlo bíblicamente. Uno era recordatorio y otro era de poder señalarlo. El recordatorio era que desde el principio, que el libro del Génesis habla de que la Biblia dice que Dios descansó al séptimo día, pero eso no quiere decirte que Dios se había cansado, o que Dios ya estaba viejo, o que a Dios le dolían las rodillas, o que a Dios le dolían los pies, o que a Dios le dolía la espalda y tuvo que reposar el séptimo día porque ya no pudo laborar. No, eso no es lo que significa esa parte. Cuando hablamos nosotros de lo que para nosotros significa aquí, de lo que la Biblia nos enseña, es entender rápidamente lo que para nosotros hoy esto significa. Y cuando hablamos aquí, que la clave para poder entender a Jesús en nuestro reposo es hacer aquí lo que la palabra nos enseña, y es el día o el sabbat, que esto significa descansar o pasar o dejar de trabajar, que ese es el origen aquí de lo que hablamos el día de reposo. Es entender aquí que Moisés le está hablando y les está diciendo en el versículo 27 del capítulo 16: y aconteció que en algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y la Biblia dice, y no hallaron, porque la orden era que ese día no se iba a laborar, no se iba a recoger, no se iba a trabajar. Ese día era consagrado solamente para Dios. Pero ellos no lo entendieron de esa manera. Ellos no lo entendieron de esa manera. Ellos no entendían lo que era día para Jehová, no entendían santificarse para Dios, ellos no entendían lo que era guardarse para Dios. A ellos les importó, disculpen la expresión, un cacahuate pues. Moisés le dijo: van a reposar, no van a ir a recoger comida. Y otros salieron a buscar de comer y no hallaron. Porque es que no todos estaban sintonizados, no todos estaban en lo que
para nosotros hoy es entender esta historia maravillosa. Y es que el ejercicio de reposar era una prueba de fe para los israelitas. Lo que Dios quería enseñarle a ellos era que ellos tenían que depender de Dios, no depender de ellos, no depender de lo que ellos creían que era así. No, Dios quería enseñarles que tenían que depender de Dios. Al grado que Él viene y les dice a Moisés: reposen en el séptimo día, no hagan ninguna labor, no hagan nada en absoluto. Y es interesante pensar cuando nosotros hablamos aquí, hermanos, de lo que significa para nosotros esta parte. Porque ellos, algo que no podían hacer, eran muchas cosas en este día. De lo que para ellos, hermano, significaba, hablamos del día de reposo. Ellos no podían, déjeme leerle la lista aquí, que es una lista de una manera categóricamente, que eran muchos actos prohibidos en ese día. Incluso hoy, todavía en la actualidad, en Israel, cuando llega el día viernes, que así se marca en el calendario, día viernes, antes hay una hora exactamente donde toda la gente tiene que comprar y tiene que prepararse y tiene que comprar lo que van a usar para el siguiente día, porque al siguiente día es Shabbat para ellos. Se cierran tiendas, se cierran marquetas, se cierra comercio, se cierra el trabajo, los taxis se estacionan, los autobuses se paran. No hay movimiento en Israel para ese día. Todo se cierra. Toda la gente está en su casa preparando la comida para ese día. Y es interesante porque en ellos, hoy en la actualidad, todavía lo siguen practicando. Y de una manera, desde el Antiguo Testamento, ellos tienen una gran lista de lo que ellos no pueden hacer. Y me llama la atención porque el otro día estaba viendo a un judío que estaba hablando de esta parte, y me gusta estudiar un poquito, entender lo que esta gente practica. Y es interesante lo que para ellos este día significa, y es no arar la tierra, no sembrar, no cosechar, no atar gavillas, no trillar, no aventar, no seleccionar, no molestar, no asar, no hay que hornear, no hay que pelar a las cabras, a las ovejas, esquilar la lana. No, tampoco se permite lavar la lana, tampoco se permite batir si está cocinando. No hay cocinar, no hay forma de cocinar. Tampoco no se permite teñir la tela, tampoco no se permite hilar, no se permite tejer, no se permite atar, no se permite desatar, no se permite coser, no se permite tampoco rascar, no se permite atrapar a la gallina si se va o al perro que se va, no se permite sacrificar, no se permite curtir, no se permite marcar pieles o cortar pieles, escribir cartas o escribir letras, no se permite construir, no se permite ni extinguir un incendio, porque también no permiten prender fuego o lumbre en las cocinas. Entonces, todas estas leyes o todas estas formas que ellos estaban marcando era para detener a la gente, y es lo que hoy hacen. Detienen a todo mundo, se para el reloj y todos van a un punto importante. Y es que cuando comienza en ese momento, en la noche, el día del Shabbat para ellos, hay una oración de principio. Y al día siguiente hay una comida donde todos se reúnen y donde el Padre viene y bendice la mesa, bendice la casa. Pero no es solamente eso, esa es la parte que a mí me fascina entender, aunque todavía ellos no tienen claramente la visión de lo que significa el día de reposo. Ellos lo tienen de una manera como una forma, podemos llamar disciplinariamente, para entender un trato de Dios a su vida. Sin embargo, ellos, a pesar de que lo entienden de esa manera, ellos practican oración, leen la ley y se reúnen como familia. Es algo interesante, es algo muy especial que ellos hacen en esta parte. Porque al final, como al principio, oran y se mantienen leyendo la ley dentro de la casa como familia.
Es de una manera como entender que debe de haber un descanso, pero no solamente físico, sino también debe de haber un descanso, como lo define la palabra, el cesar o el terminar una jornada para poder empezar. También recibir fuerza, no solamente física, sino la parte importante que es espiritual. Pero, sin embargo, hoy en día hay mucha gente que lo ocupa como una forma de religión. Y es para mucha gente como usarlo, como decir, la Biblia dice, y lo vamos a practicar nosotros. ¿Qué que le digo una cosa? Usted y yo lo podemos practicar. Y puede usted decir, bueno, yo voy a descansar el sábado y lo voy a dedicar a Dios porque es el día del Señor. Y usted de alguna manera lo puede hacer. No hay ningún problema en esa parte. Sencillamente quiero decirle a usted que aunque usted guarde el sábado o guarde el domingo o como usted quiera hacerlo, eso usted no lo va a salvar, pues. No lo va a llevar al cielo, no lo va a hacer mejor. Porque recuérdese una cosa, que este trato fue exclusivamente con el pueblo de Israel. Nosotros hoy, para nosotros es importante entender que nuestro reposo no es un día solamente venir y poder refugiarnos y poder reunirnos. No, es entender más que un día, es entender más que una religión, es entender a la persona de Cristo, que Cristo ahora es nuestro reposo, que Cristo ahora es el que nos da la vida a nosotros, es el que nos da la fuerza, es el que nos da lo que nosotros necesitamos. Ahora, aquí es interesante esta parte, disculpe que me metí en esta parte para poder entender este punto interesante de lo que estamos entendiendo bíblicamente. Porque aquí hay un pan en el día de reposo. Y este pan en el día de reposo, ellos tenían que guardarlo y cuidarlo. Y es entender que para nosotros, entender aquí esta parte importante de lo que para nosotros significa el pan, aquí hablando espiritualmente, hablando del maná, hablando de lo que Dios les dio a dar a la vida de ellos. Sencillamente era para saciar una hambre, era para darles de comer en el desierto. Lo que hoy para nosotros es importante. Para nosotros hoy es entender que no estamos comiendo un pan literalmente para sentirnos saciados o para sentirnos cerca de Dios. No, sino es entender que la Biblia a nosotros nos enseña, como Jesús mismo lo dijo, que Él es el pan de vida. Ahora, nosotros hemos entendido que el que nosotros tengamos a Cristo, sirvamos a Cristo y nosotros nos alimentemos de Él, es entender que ahora nuestro pan no es literal, nuestra condición de vida no es literal para nosotros sentirnos bien, sino es una forma espiritual. Y es a través exclusivamente de la persona de Cristo. Cristo es el único que puede satisfacer el hambre de la gente, el hambre del individuo, el hambre del mundo, el hambre de todos aquellos que quieran saciar esa sed, esa hambre. Y en realidad esa hambre, la que el mundo, la que nosotros teníamos, nadie la pudo llenar, solamente Cristo, hermanos. Déjame ir rápido porque ya se me fue el tiempo. Aquí en el versículo 29 al 30 volvió a repetir la instrucción y le dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso os da el sexto día pan para 2 días, quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. El reposo para el séptimo día no era una opción, sino un mandato. Era un principio que Dios estableció desde el principio, como ya hemos mencionado en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 1 al 3, donde la Biblia dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y la Biblia dice: y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Es interesante pensar aquí que junto con la elección del maná, sobre la provisión divina que hemos hoy entendido, viene de la mano o de la enseñanza sobre el día aquí que estamos entendiendo, y es el día de reposo. Y ambas lecciones no solo eran para los israelitas. En esta parte la lección hoy para nosotros es entender, mis amados hermanos, que el propósito de Dios a darnos a conocer su voluntad no solamente fue en esta historia a este pueblo, sino que también hoy a nosotros nos debe de enseñar
de que cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, téngalo por seguro que siempre nos va a ir bien, que siempre vamos a ser bendecidos, que siempre vamos a caminar bajo la voluntad de Dios. Pero para ello hay algo que nosotros necesitamos hacer. ¿Y qué es eso? Es obedecer a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, téngalo por seguro que Dios siempre estará con nosotros. Dios siempre peleará por nosotros. Dios siempre saldrá adelante de nosotros cuando nosotros permitimos que Dios camine con nosotros. Ahora, hablamos del testimonio. El testimonio aquí es importante, porque la Biblia dice en el versículo 32 al 33, y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenarás de comer de él para que se guarde para vuestros descendientes. Y la Biblia dice: a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. La Biblia nos enseña aquí una parte interesante, y es el testimonio. Al principio lo guardaron en una vasija, pero más adelante, en lo que fue en el tabernáculo fue construido, el maná fue guardado dentro de lo que fue lo que se conoce como el arca del pacto, junto donde la Biblia dice que iban las tablas de la ley y la vara de Aarón, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 3 y versículo 4. Aarón puso delante del testimonio, dice el versículo 34, para guardarlo como Jehová lo había, o Moisés lo había mandado. Entonces es interesante pensar de que todo lo que ellos estaban haciendo era para poder traerles una enseñanza, era para educarlos, era para que ellos pudieran ver que no era de la manera como ellos querían vivir. Especialmente estaban viviendo, hermano, en el desierto. Recuérdense que ellos, para llegar a la tierra prometida, tuvieron que durar 40 años para llegar a ese lugar. Quiere decir que no fue al día siguiente, 40 años. Y para el colmo, los que llegaron a la tierra prometida no fueron los que entraron, los que salieron de Egipto. Fueron solamente las nuevas generaciones. Todos esos viejos que salieron de Egipto, todos, dice la Biblia, que perecieron en el desierto. Todos perecieron en el desierto. Eso quiere decir de que Dios se tomó el tiempo para enseñarles, para educarlos, para instruirlos, para marcarles leyes, para marcarles ordenanzas, para decirles: no hagan esto, no caminen de esta manera, busquen de esta manera, clamen cuando ustedes sientan la necesidad, acérquense, busquen consejo. Mas sin embargo ellos nunca lo quisieron hacer, porque siempre trataron la manera de hacerlo a la manera de ellos. Ahora, entendamos esta parte interesante, porque ellos venían de una esclavitud, donde eran esclavos, donde ellos no eran libres. Ahora ellos vienen a ser libres. Ahora aquí tenemos que marcar un punto interesante, porque en la libertad nosotros tenemos que marcar que hay un privilegio, pero hay una responsabilidad en todo ello. Y esta nación está a punto de celebrar el día martes, hermano, el día de la independencia. Quiere decir que cuando nosotros creemos que hemos sido libres, ahora la Biblia dice: y conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros hoy hemos creído que somos libres, es entender: ¿libres de qué? Es la pregunta. Libres del pecado, libres del infierno, libres de la condenación, libres del juicio, sí. Pero no somos libres para hacer lo que a nosotros se nos antoja hacer en la vida. Nosotros no somos libres para ir a hacer y deshacer como nosotros queremos. Entendamos que somos libres de Satanás, somos libres del pecado, libres de la condenación, pero entendamos que tenemos un rey, entendamos que tenemos un Señor, entendamos que tenemos un patrón en el cielo, y ese es Dios en la vida. Porque la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que dice: ay mi Dios, ay mi Señor, pero sus acciones es todo lo contrario. Porque aquí no es de que nosotros tengamos un libro en la mano, aquí no es que nosotros leamos la Biblia, porque la Biblia dice que aún hasta el diablo sabe la Biblia, hermano, y tiembla.
Yo le hago la pregunta sencillamente: ¿cuántos trajeron Biblia el día de hoy? Muchos no la trajeron, pues. Así de sencillo. Muchos no leen la Biblia. Muchos les cuesta orar. Y pienso que a todos, claro, es que es una lucha, es una batalla. A muchos nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta hacer actividades espirituales como ayunar, vigilar, nos cuesta. Nos cuesta ir a repartir un volante, un tratado, decirle al vecino, al amigo del trabajo: mira, Cristo te ama. Esas cosas a nosotros, a mucha gente les da vergüenza hacerlo. Hay gente que en el vecindario y en su familia y en el trabajo no saben que muchos de los que están aquí vienen a la iglesia. Muchos no saben que son cristianos hasta que se les sale una palabra y se le va por alto y dice aleluya, y le dicen: vas a la iglesia, le dicen, porque se les salió la palabra, pues. Hay unos que piensan en voz alta, así. Entonces hay gente que todavía, a pesar de que ya tienen años, algunos han nacido dentro del evangelio, hay algunos que han conocido el evangelio desde niños, algunos que ya tenemos años en el evangelio, y probablemente tengamos hasta privilegios dentro de la iglesia, pero mi vecino no sabe que yo sirvo a Dios o que vengo a la iglesia. Entonces es interesante pensar que la conducta de este pueblo, Dios tuvo que trabajarla, Dios tuvo que disciplinarlos, Dios tuvo que enseñarles en el desierto a confiar, a proclamar y a depender de Dios, que esa es la parte que a mucha gente, a nosotros no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta pasar por el desierto, no nos gusta pasar por el problema, no nos gusta pasar por la necesidad. Pero si es importante pasarla para yo poder confiar en Dios, yo pienso que necesito pasarla, hermanos. Algo que nosotros necesitamos aprender es a confiar en Dios. Pero ¿cómo vamos a confiar en Dios? Una de las cosas que nosotros vamos a confiar en Dios es cuando aprendemos a pasar la prueba en la vida. Porque cuando todo va bien no hay problema, pero cuando el problema se arrecia, cuando viene la necesidad, ahí es donde nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Pero lastimosamente no todos pasan la prueba. Porque el pueblo, el ejemplo hoy del pueblo es de que gritaron, se quejaron, murmuraron. Y entendíamos que la definición de la murmuración es no buscar una solución. Cuando alguien no encuentra una solución, murmura. Cuando alguien no encuentra la solución, se queja. Ese es el problema de mucha gente que se queja. Hay mucha gente que no tienen una solución. Yo quiero presentarle a usted una solución, y esa solución es Cristo, su vida. Hay gente que como murmura en las iglesias. Hay gente que como se queja de todo. Se queja del frío, se queja del calor, se queja de esto, se queja de lo otro, se queja de aquí, se queja de allá. El problema a veces no es el lugar. El problema a veces está aquí en nosotros. Nosotros necesitamos entrar al reposo de Dios. Y ese reposo es Cristo Jesús. Ese reposo se llama Cristo en la vida nuestra. No es guardar un día, porque la Biblia nos enseña que este es el día que Jehová hizo. En este me gozaré, en este me deleitaré. No importa si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes, si es sábado, si es domingo. Yo he creído que todos los días son buenos para adorar, para buscar y para poder adorar y bendecir el nombre de Dios. No hay un día específico en la vida. No hay un día específico, pero nosotros hemos hecho un día de ello. Hay mucha gente que dice: no, yo el domingo para la iglesia. ¿Y los demás días? ¿Y los demás días? Hay algunos que se aparecen cada tercer mes, y el último domingo de cada tercer mes. Porque ¿se acuerdan cuando iban a las misas allá en su pueblo? Cuando tal vez se escuchaban las campanas y los llamaban a misa,
que escuchaban a lo lejos. Hay gente que, hermano, todavía tienen esa costumbre hoy en día dentro del cristianismo. Todavía tienen costumbres católicas, muchos de ustedes. Todavía muchos de ustedes traen la religión bien pegada en el corazón. Recuérdese que nosotros ya no estamos bajo el yugo de lo que es la religión. Nosotros estamos bajo el yugo de Cristo. Y el yugo de Cristo es ligera y ligera su carga, dice la Biblia. En Cristo nosotros somos bendecidos. En Cristo nosotros somos personas libres. En Cristo nosotros podemos gozarnos. ¿Quieren que le diga una cosa? El evangelio es gozo. El evangelio es alegría. El evangelio es vida. El evangelio no es tristeza. El evangelio no es amargura. El evangelio no es, hermano, lamentación. No, el evangelio es gozo, pues. Pero hay mucha gente que no le han entendido al evangelio. Hay gente, hermano, que llegan a las iglesias con una cara que uno mejor le dice así: Dios le bendiga, hermano. No sé qué le hicieron en la casa, no sé qué le hicieron en el trabajo, no sabemos qué le han hecho por allá y hermano, y vienen a rematar con uno. No. Entiéndase que el evangelio es gozo, es paz, alegría. Si a usted le hicieron algo allá afuera, hermano, póngaselo en la mano de Dios y que Dios se encargue, pero no camine con esa amargura, pues. No camine con ese dolor. No camine con esa actitud negativa. Sea libre, viva, gócese, deleítese, sonríale, porque ya somos libres en Cristo para poder vivir una vida alegre en esta vida. Somos libres en Cristo. Si Cristo nos ha hecho libres, nosotros debemos de vivir cada día para Dios. Demostrarle al mundo que nosotros somos diferentes. De modo que el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Todo lo que antes hicimos y practicamos, eso ha quedado en el pasado. Todo hoy tiene un sentido, y tiene un sentido espiritual y futuro. Y es que hoy nosotros estamos viviendo una etapa nueva en nuestra vida, y es que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, porque ya no estamos bajo el rudimento del pecado y del mundo. El diablo nos tenía cautivos y esclavos, y nos tenía subyugado el pensamiento y el corazón. Pero ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús. Recuérdese que nuestro mejor futuro está en Él. Recuérdese que nuestro mejor futuro está en Cristo. No estamos en contra que usted vaya y estudie, se prepare, sea médico, sea esto, sea lo otro, sea juez, sea político. No estamos en contra de eso. Sea un millonario, sea rico, sea profesional, qué bueno, excelente. Pero que no se le olvide que el mejor futuro está en Cristo. Porque este pueblo agarraron maná para el día de mañana, y la Biblia dice que se les engusanó, porque no era la orden que ellos guardarán el pan para el siguiente día. No estamos diciendo que lo que usted vaya a acumular en su vida material se vaya a engusanar. No me vaya a malinterpretar. Lo que yo le quiero decir a usted, que si usted quiere hoy de alguna manera que su vida sea una vida gloriosa y bendecida, sepa en dónde usted saber invertir su vida, y lo mejor es en Dios. Porque el día de mañana moriremos. El día de mañana moriremos, y no nos llevaremos nada de lo que acumulemos en esta vida. Lo vamos a gozar mientras estemos en vida, pero no nos lo vamos a poder llevar con nosotros a la otra vida. Pero si nuestro futuro está en Cristo y nosotros acumulamos ahí, en ese reino y en esa vida, tenlo por seguro que de ello gozaremos por toda una eternidad en Cristo Jesús. Porque no es lo que nosotros acumulemos,
sino que nosotros vivimos para Dios. Vuelvo y recalco, que usted tenga no es malo, pero que es malo sí, que su confianza no esté en Dios. Ponga su confianza en Dios y Dios le prometerá que no le faltará a usted nada, porque Dios es fiel a su palabra. Si al pueblo de Dios maná en el desierto, cuanto más a nosotros que somos su pueblo, que no nos faltará nada en la vida, si confiamos y creemos en ese Dios maravilloso. Quisiera seguir, el tiempo terminó. Dios les bendiga, hermanos, que Dios nos guarde y que Dios nos dé cada día de su misericordia.